Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y, poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés, en la ley, nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú, qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están los acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este quinto domingo del tiempo de Cuaresma, quería compartir con ustedes, desde la proclamación del Evangelio de San Juan que acabamos de escuchar, dos puntos centrales para darle relevancia. El primero es la importancia de la oración y el segundo es un caso concreto de adulterio. En el primer punto escuchamos en el primer versículo que dice: Jesús fue al monte. Sin lugar a dudas era una costumbre, una necesidad de Jesús de retirarse a orar, a hablar con su Padre Dios. Lo hacía con cierta frecuencia a la montaña. Si tomamos el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, nos encontramos con uno de los muchos momentos en que Jesús justamente iba al monte, donde nos dice, en la oración del Monte de los Olivos, donde dice: Padre, si quieres, puedes alejar de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Sigue diciendo el Evangelio: en medio de la angustia, oraba con más insistencia, y su sudor eran como gotas de sangre que caían hasta el suelo. Después encontró a los discípulos dormidos y les dijo: levántense y oren para no caer en tentación. El tema de la tentación, y tener en cuenta que la tentación en sí no es pecado. Cuando nosotros rezamos el pésame, decimos: de pensamiento, palabra, obra y omisión. Hay una voluntad que tiene que ser gobernada, una voluntad que tiene que ser movilizada para hacer un esfuerzo a veces sobrehumano para no caer en esa tentación. Porque cuando caigo en esa tentación se da una secuencia. Después de la tentación viene el mal pensamiento o el mal decir en cuanto a la palabra, al hablar mal, el hacer lo que no debo hacer o el dejar de hacer lo que sí debería hacer, entrando en el caso del pecado de omisión. Por eso es que rezamos, normalmente le pedimos a nuestro Padre Dios, cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos: no nos dejes caer en la tentación. Ahí la importancia de la oración para con nosotros, ¿no? Al igual que Jesús, esa necesidad de retirarnos a un momento de intimidad con nuestro Padre Dios y pedirle, entre otras cosas, que no nos deje caer en la tentación. El segundo punto que quería compartir con ustedes es justamente el caso del adulterio. Hay mucha presencia del tema del adulterio a lo largo de todas las Sagradas Escrituras. Tomar un par de casos de cada uno de ellos como Antiguo y Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento podemos tomar del libro del Éxodo, el capítulo 20, donde dice: no cometerás adulterio. Está tomando Moisés ahí la recomendación en cuanto al sexto mandamiento.
En el libro del Levítico, también en el capítulo 20, leemos algo como esto. Dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, los dos serán castigados con la muerte. Si nos pasamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, podemos leer lo siguiente. El que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio en su corazón. Sigue diciendo el Evangelio de Mateo, si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo. Más vale que entres tuerto al cielo y no con tus dos ojos al infierno. O si tu mano es ocasión de pecado, córtala. También del Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, escuchamos que el Señor nos dice, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Y en el capítulo 5 también, el versículo 17, el Señor Jesús nos aclara esto. Dice, no he venido a abolir ningún punto ni una coma de la ley, sino a darle cumplimiento. Y ese darle cumplimiento por parte del Señor Jesús, nuestro Maestro, no es otra cosa que perfeccionar la ley. Y esa perfección de la ley se da solamente desde el amor. Ese amor gratuito que recibimos de parte de nuestro Padre Dios, pero que a la vez tiene que ser recíproco. La capacidad de amar es la que debe ser perfeccionada, a la que estamos invitados a perfeccionar la capacidad de amar, que es lo contrario a la capacidad de juzgar. Y es ahí donde caemos de lleno en el pasaje de este domingo en cuanto a este caso de adulterio, donde los judíos le presentan el caso de la mujer adúltera a Jesús y le dicen, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés ordenó apedrearlas. Pero, por un lado, pensar y darnos cuenta de que hay un sujeto ausente en este caso. Me hace acordar a esto de las marchas cuidando las dos vidas, ¿no? En cuanto a la despenalización del aborto o no, en cuanto a que estamos dejando, por un lado estamos dejando ausente a un sujeto causante de una situación de embarazo. En este caso, el sujeto ausente es el hombre que fue encontrado en flagrante adulterio también. Pero desde una sociedad machista, los judíos lo dejaron de lado. No la encontraron sola a la mujer, la encontraron con un hombre, pero ellos quieren apedrear solamente a la mujer. En cuanto a la despenalización del adulterio en nuestro país, se dio en el año 1995. En la mayoría de los países del mundo, el adulterio ya ha sido despenalizado. Si no recuerdo mal, en uno de los pocos países americanos donde todavía existe una penalización por el adulterio es en Costa Rica, que se traduce en alguna pena económica o en 3 meses, 90 días de cárcel, pero en la mayoría eso ya está despenalizado. De alguna manera volver a la rapidez de los judíos en este momento en que estaban juzgando a esta mujer. Se acordaron muy rápidamente del 6º mandamiento, porque dicen, Moisés ordenó apedrear a las mujeres de este tipo, no cometerás adulterio. Pero se olvidaron, no solamente que se olvidaron del sujeto por un lado, sino que por otro lado, en una sociedad machista, sino que por otro lado, se olvidaron del resto de los mandamientos. Simplemente se acordaron del 10%, el 90% de los mandamientos quedaron en el olvido, porque de alguna manera entre ellos, y después lo desnuda, Jesús lo descubre, lo deja al descubierto, cuántos otros mandamientos, de cuántos otros de los mandamientos, todos esos judíos que estaban presentes ahí eran causantes, ¿sí? Jesús venía del monte, Jesús venía de orar, y desde esa humanidad asistida por el Santo Espíritu de Dios, Él da una respuesta muy sabia, y Él dice, aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y sigue diciendo el Evangelio, y se retiraron empezando por los más viejos, ¿sí? Los más viejos que ya vamos peinando canas, los más viejos que estamos llenos de orgullo, los más viejos que estamos llenos de mañas. Y es una supuesta sabiduría dada por la experiencia de los años, pero no es la misma sabiduría que viene de Dios. Es un juzgar, y es un juzgar a los demás tal vez por un solo,
por una sola falta, por un solo mandamiento que no ha sido cumplido. En el caso de la mujer, flagrante adulterio. Pero ¿quién nos dice a nosotros de que esa mujer, en el fondo, en lo más profundo de su corazón, no tenía un verdadero deseo de honrar y de amar a Dios y a su prójimo? No robaría, probablemente no mataría, probablemente santificaría las fiestas, probablemente cumpliría con la mayoría del resto de los mandamientos, pero sin embargo, por haber sido sorprendida en este único, ya quería ser juzgada por aquellos hombres que no tenían la autoridad moral ni de fe, ni desde su religiosidad para poder hacerlo. Y el desenlace, ¿no? El desenlace de este evangelio donde el Señor Jesús se incorpora y le pregunta: ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguno te ha condenado? Ninguno, le dice la mujer. Entonces es ahí donde viene la esencia de esto, que es el perdón, ¿no? El perdón de Dios y su exhortación: vete y no peques más. Anda tranquila, el amor de Dios está por sobre todas las cosas, y hace todo lo posible, porque el irse implica volver a inmiscuirse en la sociedad, meterse en el ámbito, en el ambiente, en los ambientes en los que normalmente estás viviendo y en los cuales el combate espiritual está dado. Pero tener la convicción de querer evitar cualquier ocasión próxima de pecado, de no caer en la tentación. Pero por otro lado también el hecho de decir, sincerándonos un poco entre nosotros mismos, ¿no? No hay muchos tuertos en medio de nosotros, no hay muchos mancos ni rengos en medio de nosotros por haberse cortado sus miembros, ¿sí? No hay muchos de esos, pero sí somos conscientes de que muchos de nosotros estamos necesitando de ese perdón de Dios, que en esta Cuaresma, hacia la Pascua próxima, podamos tener todavía el sinceramiento de corazón para con nosotros mismos y para con nuestro Padre Dios, para pedirle perdón por todas nuestras faltas, para poderle pedir perdón por nuestras faltas de amor y porque muchas veces juzgamos a nuestro hermano sin tener en cuenta su historia de vida, sus circunstancias y demás. Poder pedir el perdón de ese Dios todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.